bendiga a todos. Los saludo en el nombre de Jesús. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a estar esta noche examinando un tema hermoso. Titula este capítulo 13 de San Juan, Jesús lava los pies de sus discípulos. Y hay unos textos en los cuales nos vamos nosotros a ubicar para tratar de entender esta lectura. Dice la Biblia, el versículo 4 y 5, se levantó de la cena el Señor Jesús y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a estar tratando esta noche del verdadero significado del lavamiento de los pies, porque puede suceder que las personas tomen esta lectura y esta enseñanza que encontramos aquí del lavamiento de los pies y se ocupen, diríamos, por el acto material, por todo lo que es material. Encontrado en esta lectura y el verdadero significado, el significado profundo, el verdadero, diríamos la verdadera doctrina, el principio divino que está implícito ahí. No lo entendamos, no lo creamos, no lo apliquemos, y en ese caso el lavamiento de los pies no vale nada, no sirve para nada, no tiene ningún valor. Vamos a mirar que hay varias cosas aquí en esta lectura. Dice la Biblia que después que hubieron cenado, dice que el Señor se levantó de la mesa, del lugar donde estaban cenando, tomando el pan y el vino. Y dice que se levantó de la cena, se quitó el manto, o sea, se despojó del manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, un utensilio. Un lebrillo es un utensilio, una vasija de algún material, de metal o de barro, y depositó agua en esa vasija, en ese lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hubo un momento, el Señor empezó a lavar los pies de uno y otro, y ninguno protestó, nadie dijo nada. Y cuando le correspondió el turno a Pedro, pensando en que eso no estaba bien, que Jesús lavara los pies de los discípulos, debía ser al contrario, los discípulos lavar los pies del Señor. Entonces Pedro le dice: Señor, a mí no me lavarás los pies, tú no me lavas los pies, le dice Pedro al Señor. El Señor le responde diciendo: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y luego le dice el Señor: mire,
ustedes solamente es necesario lavar los pies, porque ustedes están limpios. Solamente los pies. Hay algo que podemos entenderlo aquí de la siguiente manera. Si hacemos un análisis allá en el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, quiere decir que con los pies nosotros transitamos los caminos de esta vida. Con los pies estamos vinculados a este mundo y no nos podemos ir de aquí porque tenemos una misión celestial. Al fin de cuentas tenemos que cumplir una etapa de la existencia. Aquí nacimos y aquí vivimos, aquí fructificamos y aquí moriremos. Cumplida esta misión, entonces tenemos que pasar a otro plano de la existencia. Por eso dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, por el hecho de estar vinculados a este mundo, según esta enseñanza de los pies, entonces continuamente ciertas cosas de este mundo, en la vida diaria, en nuestro diario transitar por la vida, se nos pueden pegar. De ahí es necesario que haya vosotros estáis limpios por la palabra. Ese es el motivo de que hayan predicadores y que hayan pastores y que en nuestras iglesias se celebren cultos, reuniones, escuela dominical, donde continuamente se esté predicando el Evangelio. Es la razón por la cual yo estoy esta noche predicando el Evangelio. Porque mientras yo predico la palabra de Dios tiene el poder de purificar, de limpiar el alma, de limpiar la mente, de las partículas inmundas de esta vida, de las cosas contaminantes de este mundo. La palabra de Dios, mientras se predica, mientras escuchamos la palabra de Dios, ella va santificando nuestras almas, purificando nuestras almas, limpiando nuestra conciencia y preparando nuestros corazones y nuestra mente y nuestro ser para el derramamiento y para la obra del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas que se desprenden de esta hermosísima lectura, y es que el Señor habla de Judas cuando dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, el Señor está hablando aquí de la traición de Judas. ¿Qué quiere decir? Que en este momento se hace más patente el acto que el Señor está realizando aquí con sus discípulos. ¿Por qué? Porque Judas es un hombre malvado, es un hombre cuyo corazón había sido llenado de maldad y amargura por la acción del demonio, porque él no le había permitido a Jesús que limpiara su vida, que purificara su existencia y que lo preparara para la obra de la redención. Vamos a mirar unas cosas, porque hay muchos elementos aquí, pero solamente nos podemos detener en uno. De los otros elementos no podemos hablar ahora, pues se nos llevarían días seguramente hablando de este caso
caso del lavamiento de los pies. Pero vamos a hablar del manto. Y para eso lo vamos a ilustrar y vamos a tratar de mejorar nuestra idea yéndonos a un ejemplo que encontramos en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 19, donde habla del llamamiento de Eliseo. Dice así la palabra de Dios. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. También en esta lectura encontramos muchos elementos para establecer muchas doctrinas, pero solo nos vamos a detener a uno en especial, y es el caso del manto. Dice que Eliseo estaba en el campo. Él era un hacendado o hijo de un hacendado, y estaba dirigiendo allí en la labranza un proyecto, un cultivo de preparar el terreno para llevar a la tierra alguna semilla. Cuando dice la Biblia que pasó el profeta por ese territorio, por ese camino, por el lugar donde se encontraba Eliseo arando con sus 12 yuntas de bueyes, y Elías se quitó el manto que llevaba, y dice que con ese manto cubrió a Eliseo. Cuando Eliseo fue cubierto por ese manto, es como si una prodigiosa arrobación lo hubiera tomado de pies a cabeza. Se sintió envuelta su alma, todo su ser se estremeció, toda su vida fue transformada por la virtud de ese manto, por la virtud contenida en ese manto. Y él sintió en ese momento un llamamiento especial, que Dios lo llamaba para una misión, para un llamamiento especial. En ese momento le fue revelado por Dios una nueva vida, diferente a arar la tierra, diferente al trabajo con bueyes. Dios le reveló en ese momento que debía ser un predicador, que debía ser un pastor, que debía ser un hombre lleno de Dios, que llevara la palabra siempre de presente, y que siempre fuera un testigo ante las naciones del poder y de la gloria y de la gracia de Dios. Fue algo extraño lo que sucedió en cuestión de muy poco tiempo, minutos, segundos, no sabemos cuánto tiempo, pero fue muy poco. En cuestión de un lapso de tiempo tan corto, la vida de Eliseo fue transformada, todo su ser fue cambiado, y toda su mente ahora se direccionó hacia Dios y hacia el santo ministerio de la profecía, del servicio a Dios. Pero hay un hecho más que necesitamos tratar de entenderlo esta noche, y es el momento
cuando un carro de fuego se preparaba en el cielo con caballos de fuego para venir a trasladar a Elías y llevarlo a otra dimensión de la existencia. Y dice la Biblia que cuando el carro de fuego se paró frente a Elías y Elías subió a ese carro de fuego, Eliseo quedó diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo estaba abajo desesperado, gritando, porque su señor y profeta en breves segundos sería trasladado a otra dimensión. Y Eliseo pensó: bueno, él se va y mi vida, ¿qué pasó con mi vida? Todo se acabó alrededor de mí. Por eso grita, clama, para que suceda algo, para con sus gritos mover el cielo, mover el poder, ese poder que había reposado en la vida de Elías. Y dice que cuando Elías subía al cielo, se le cayó el manto. Y entonces Eliseo tomó ese manto y llegó a las orillas del Jordán, dobló el manto y golpeó las aguas. Y cuando él golpeó las aguas diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? Inmediatamente las aguas, el mar, el río se abrió, apareciendo un camino en seco por donde pasó Eliseo al otro lado. Había un poder en ese manto, había una virtud. Entonces vamos a entender un poco, ahora sí, con esto, vamos a entender un poco esto del manto de Jesús, que además, ustedes recordarán aquella mujer del flujo de sangre. Dice que era una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía muchos años, 12 años, y había sido atendida por muchos médicos y había tomado muchas medicinas y le habían practicado muchos exámenes seguramente y había estado seguramente en muchas clínicas, hospitales, y su enfermedad seguía arrasando su salud y destruyendo su vida, y no había esperanza. De pronto se enteró de la presencia de Jesús en aquella ciudad, y ella, sabiendo que era inmunda por su flujo, por su condición, y no podía, sin embargo se atrevió, sin importar las represalias que pudiera tener, y se acercó abriéndose paso por entre la multitud, y dijo ella: si tocare solamente el borde de su manto, del manto de Jesús, yo seré sana. Y dice la Biblia que tocó el borde de su manto, y cuando tocó el borde del manto de Jesús, inmediatamente el flujo de sangre paró. Y ella se sintió en ese momento milagrosamente sana de la enfermedad. Jesús dice, mira a su alrededor y dice: ¿quién me ha tocado? La mujer sintió temor en ese momento. Los discípulos le dijeron: Señor, nadie te ha tocado. La multitud te aprieta y tú dices que alguien te ha tocado. El Señor le dice: no, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Entonces, al tocar el manto, una energía prodigiosa, divina, celestial, salía de Jesús. Una energía que producía vida, que generaba salud. Una energía que cambiaba, que transformaba. Una energía poderosa, cambiar, no solamente capaz de cambiar el estado
de salud deprimente y moribundo de una mujer, sino de transformar su alma, de cambiar su ser interno, dándole un traslado a otra existencia, al plano de Dios, al plano de la vida eterna, a aquella esfera de la redención. Entonces, el significado, entre todos estos detalles que encontramos aquí del manto, dice que el Señor se quitó su manto. Y bueno, comenzó el acto de lavar los pies, de secarlos con la toalla, y luego más adelante le dice a los discípulos, bueno, vosotros estáis limpios, le dice en el versículo 11, bueno, ustedes están limpios. Luego, en el siguiente texto dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Ahora vuelve y toma el manto. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ese es el verdadero significado de la Santa Cena, del lavamiento de los pies de los discípulos. La pregunta es, para los que celebran este acto, para los que lo practican, y la pregunta que el Señor les hizo en aquella ocasión a ellos, y nos la hace a nosotros, es, ¿sabéis lo que hizo Jesús en aquella ocasión? Y al celebrar nosotros el acto del lavamiento de los pies, ¿sabemos lo que estamos haciendo? Quiero decirles que el manto, en este caso, el manto de Eliseo, de Elías, cuando cubrió a Eliseo, produjo un milagro, la conversión de un hombre, de un rudo campesino, lo cambió transformándolo en un profeta. Y luego, ese mismo manto, ahora comenzó para revelar que el poder o el espíritu que habitaba en Elías ahora se había trasladado a Eliseo. Tomó el manto, golpeó las aguas del río y las aguas se abrieron. Y en el caso de la mujer del flujo de sangre, ese manto produjo el milagro, la sanidad en ella e igualmente la salvación. Jesús le dice, mujer, eres salva de tu enfermedad, eres sana. Ahora, el Señor se quita el manto. Era un acto importante. Eran las horas finales. Y sus discípulos no podían quedar sueltos, al garete, como cabos sueltos. Ellos debían quedar atados bajo la fuerza prodigiosa de ese manto. Por eso les dice, ustedes saben lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecéis en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso se quita el Señor el manto, se despoja de ese manto y con ese manto abraza a sus 12 discípulos y les dice, para que sean uno,
dice la Sagrada Escritura, para que sean uno. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, era el propósito de Jesús abrazar a los discípulos. Por eso en ese momento dice, no todos están limpios. Sabía que en ese momento todos sus discípulos, 11 de ellos, iban a quedar abrazados dentro de ese manto divino. Solo uno iba a quedar por fuera. Y ese que iba a quedar por fuera se iba a perder. El diablo lo iba a tomar porque estaba por fuera del manto de Jesús. El diablo lo iba a tomar. El diablo se iba a apoderar de su vida, de todo su ser. El diablo lo llevaría a cometer un pecado y un enorme crimen del cual no se podría restaurar jamás. Queridos hermanos y oyentes todos, este es el verdadero significado del lavamiento de los pies. Para que usted, si algún día lo hace, si en su lugar lo hace, sepa para qué es. No es un acto, simplemente un acto simbólico de decir hagamos esto porque Jesús lo hizo allá y entonces venga una toalla y traigan agua para acá y ya porque Jesús lo hizo allá y entonces es como tratando de hacer una imitación y hacer un recordatorio de lo que sucedió allá. Eso así no funciona, eso así no es. El verdadero acto es que Jesús, lavando a sus discípulos, los pies de sus discípulos, enjugándolos con esa toalla, secándolos, después de haber cenado, y todos aquellos elementos que vemos allí, el agua, la toalla y otros, el Señor los está preparando para abrazarlos bajo el abrigo de ese manto divino, el manto de Jesús, para que de ahí nunca se fueran, para que esos discípulos de su lado jamás se fueran, para que nadie los pudiera arrancar. Yo no entiendo por qué creyentes están en la iglesia y por cualquier cosa se llenan de motivos y se van de la iglesia, o viene un evento, viene un diciembre o una fiesta y cualquier cosa les cambió la mente, cualquier sinsabor, cualquier revés, porque no les mejoraron el sueldo allá en el trabajo, porque no les remuneraron no sé qué cosa, porque perdieron una materia en el colegio, en la universidad, no sé qué cosas, en fin, porque algo no les salió como querían, entonces se llenaron de motivos, se desilusionaron y se fueron. Entonces la pregunta es, ¿participaron con Jesús del lavamiento de los pies? Jesús le lavó los pies, Jesús secó sus pies con la toalla, cenaron con Jesús, están bajo el abrigo del manto de Jesús. Si no permanecen en la iglesia, si no son capaces de soportar los cambios de la vida, los momentos, las luchas, las pruebas, los momentos difíciles, las cosas tristes de la vida,
si cualquier cosa los arranca como un vendaval y los arrastra de la iglesia, dudo que usted hubiera estado en el lavamiento de los pies. Dudo mucho que usted hubiera sido cubierto bajo el manto de Jesús. Dudo demasiado, porque los discípulos, esos 11 discípulos, a quienes el Señor cubrió bajo el amparo de su manto, ellos perseveraron hasta el fin. Ellos todos ellos, menos Juan, fueron mártires hasta el final. Bueno, Juan también, si bien es cierto, no lo pudieron matar. Y se dice que murió de muerte natural, pero fue un mártir también. Todos sufrieron hasta la muerte, sufrieron el martirio, sufrieron cárcel, sufrieron prisiones, sufrieron todo tipo de desprecios y de persecuciones por este mundo que no podía tolerar y no era digno este mundo de la presencia de estos extraordinarios hombres de Dios. Ellos perseveraron, ellos fueron fieles hasta la muerte, ellos fueron santos, ellos amaron a Jesús hasta el final. ¿Y usted? ¿Qué dice de usted? ¿Qué piensa de usted? ¿Qué habla de su vida, de su salvación, de su espiritualidad? ¿Qué habla de su alma? ¿Está decidido a perseverar, a ser fiel, a ser consagrado? ¿Está decidido este año a darlo todo por Jesús y el otro año y el otro y el otro y hasta la muerte? ¿Está decidido a ser un cristiano fiel hasta la muerte? ¿O quiere irse un día de estos a cualquier momento y por cualquier motivo? Eso me diría que usted nunca ha estado bajo el amparo del manto de Jesús. Esta noche te invito para que haga una revisión a tu condición y para que afirme su comportamiento y su actitud como cristiano delante de Dios. El Señor te bendiga y que tengas un año bendecido y próspero en Jesús.